Buenos días a todos y todas. Iniciamos con las actividades correspondientes a la Semana de la Mediación en su emisión 2021 del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Iniciaremos con la participación del doctor Pascual Ortuño Muñoz, quien disertará sobre el tema el rol de los tribunales en la implementación de la mediación. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro invitado de esta mañana, me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de nuestro participante. Él es expresidente de la Cámara de Apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona, magistrado presidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha sido profesor de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la que creó la asignatura Resolución Alternativa de Conflictos. Fue director de la Escuela Judicial Española. Fue representante de España en la Conferencia de La Haya y en la negociación de la Directiva UE 52/2008 de mediación en materia civil y comercial. Ha publicado numerosos artículos en revistas, trabajos colectivos y libros. El nuevo régimen de la ruptura familiar, justicia sin jueces, gestión positiva de las rupturas con hijos e hijos ingratos, entre otros. En su experiencia, ha sido director de la Escuela Judicial Española, representante de España en el Comité de Derecho Civil de la Unión Europea y en la Conferencia de La Haya, profesor de Fundamentos de Derecho Civil en la Universidad de Murcia, secretario general del Colegio de Abogados de Murcia. Sus áreas de práctica son la docencia, la abogacía y la judicatura. Su formación académica es licenciado en Derecho y cuenta con maestría en Derecho Europeo. Pertenece a diferentes asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Catalana de Profesionales de la Mediación, Jueces para la Democracia, Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación, Asociación Española de Abogados Colaborativa. Ha obtenido reconocimientos como la Cruz de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia de España y la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña por contribución extraordinaria a la justicia. Y el día de hoy agradecemos infinitamente su presencia en esta Semana de la Mediación 2021 del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Cedo el uso de la palabra al doctor Pascual Ortuño Muñoz, quien platicará sobre el tema el rol de los tribunales en la implementación de la mediación. Bienvenido, doctor Pascual Ortuño Muñoz. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, por darme la oportunidad de participar en este evento, en esta semana de la mediación de Nuevo León, que es, pues es un estado que conozco bien, lo he visitado en diversas ocasiones por motivos familiares y particularmente pues a la doctora Marta Laura Garza porque me conectó y me ofreció esta brillante oportunidad de, pues de platicar con ustedes en el comienzo de esta gran semana de la mediación de 2021 que se ha de celebrar pues como estamos siendo acostumbrados ya, ¿no? Por vía de videoconferencia. Esperemos que en un futuro, en años futuros, podamos encontrarnos personalmente. Voy a compartir la presentación que voy a exponerles sobre el impulso o el papel, el rol de la mediación desde los tribunales de justicia. Lo cierto es que cuando hablamos de mediación y tribunales, tenemos que empezar diciendo que vivimos en unos nuevos escenarios hasta ahora desconocidos para la administración de justicia. Me gusta poner este ejemplo de unos esquiadores de fondo. Quienes conozcan el esquí saben que el esquí de fondo es de los más difíciles. Y es difícil porque se camina con raquetas
y los pies, las botas, se van hundiendo en la nieve. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos en unos escenarios muy diferentes. Estamos en unos escenarios legislativos complejos. Antes los códigos eran muy claros, muy precisos, se propugnaban y se promulgaban en un determinado estado, como mucho en una nación, y bueno, pues los abogados los manejaban más o menos bien, los juristas también. Hoy, sin embargo, estamos hablando de derecho internacional y de una sociedad muy diferente, una sociedad multinacional en la que las empresas no están solamente ubicadas en un lugar, sino que tienen fragmentada muchas veces su ámbito financiero del ámbito productivo, e incluso dentro del ámbito productivo tienen delegadas y concertadas de determinadas cuestiones, determinadas materias a otras empresas, con lo cual estamos o tenemos que manejar los juristas en una información del derecho casi inasumible. Esto perjudica mucho la solución de conflictos y perjudica la solución de conflictos, puesto que aun cuando la administración de justicia clásica burocrática ofrece una gran seguridad jurídica en el sentido de que más tarde o más temprano, pero sobre todo más tarde, vamos a contar con una resolución judicial definitiva, muchas veces cuando esa resolución judicial definitiva llega, ya la relación jurídica, la relación económica ha fallecido, ha muerto, ¿no? Y entonces a veces los juristas nos encontramos con que estamos viendo únicamente cadáveres, relaciones jurídicas que ya fenecieron. Y entonces nos planteamos nuestro trabajo en determinadas esferas del derecho, no en todas. Pero, por ejemplo, cuando hay relaciones empresariales, pues el ver hundirse a una empresa por culpa de un conflicto jurídico que tarda años en resolverse, o cuando nos involucramos en un asunto de familia o de herencias hereditario entre hermanos y pasan años y años y no se puede llegar a materializar la división hereditaria que los padres, que los abuelos quisieron, o cuando estamos en un asunto de familia que requiere una urgencia tremenda si queremos proteger al menor, proteger a la mujer maltratada. Y bueno, pues por la complejidad que decía, por ejemplo, con la cantidad de matrimonios que ahora hay mixtos, transfronterizos, etcétera, cuando llegamos a este punto, pues nos damos cuenta de que hacen falta que el sistema de justicia se amplíe, no que superemos, porque siempre la administración de justicia a la que estamos acostumbrados, que hemos heredado durante muchos años, yo diría siglos, y que se ha ido conformando a través del tiempo, esta administración de justicia ha de subsistir porque habrá muchos casos que no haya más remedio que darles una resolución por vía de una sentencia judicial con todos los recursos habidos y por haber. Pero, sin embargo, hay otros muchos conflictos que necesitan una resolución urgente. Hoy los ámbitos de conflicto son también muy complejos. Es el ámbito comercial, son los negocios, son las empresas que tienen un dinamismo que necesita de un sistema de justicia más ágil, son los concursos de acreedores, las quiebras, las fallidas, son los problemas sociales y laborales de las empresas con los empleados, los empleadores, son las sociedades de capital que, claro, requieren confianza en sus socios, pero al mismo tiempo requieren también rapidez en la resolución de los problemas. Los asuntos de familia a la que ya nos hemos referido y los asuntos patrimoniales. Hay un ejemplo clarísimo en España, en los depósitos económicos, el dinero que hay en los tribunales depositado
para garantizar el buen éxito de los procesos judiciales, es decir, como medidas cautelares, pues alcanzan casi el billón de dólares. Y eso es un dinero que está inactivo, que está ahí en los bancos, pero sujetos a que se termine un día un proceso judicial. Lo mismo pasa con los seguros, con la vida, las aseguradoras, ¿no? Que ocurre un siniestro y se ha de esperar años y años a que se resuelva mientras el dinero está capturado. El informe del Comité para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, el organismo que dentro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, que aglutina a muchos más países. La Unión Europea somos 27 después de la salida de Gran Bretaña, 26, pero el Consejo de Europa agrupa a más de 52 estados, pues está también Turquía, está Rusia y otros muchos países. Pues el informe sobre la eficacia de la justicia es verdaderamente preocupante. Y es preocupante porque la confianza de los ciudadanos en la justicia, de las empresas en la justicia, ha caído. Y ha caído a un promedio bajísimo. Es decir, en el conjunto de la Unión Europea, sobre 10, la consideración de los ciudadanos sobre la eficacia de la justicia viene a ser un 3, es decir, un 3 sobre 10. Les quiero decir que, por ejemplo, en España tiene un reconocimiento mayor la actuación policial, por ejemplo, que la de los jueces. Y esto quiere decir que el sistema de justicia necesita modernizarse, porque hay estados como son los estados del norte de Europa, como es Alemania, como es Holanda, donde la confianza de los ciudadanos en la justicia suma casi 9 sobre 10. Y esto es porque se han ido incrementando métodos alternativos. En lo que nosotros decimos que la Casa de la Justicia tiene muchas puertas. No solamente es la lucha entre las partes que están en un proceso judicial, sino que tiene muchas más puertas. Las conclusiones es que ha habido con el tiempo reducción presupuestaria. Es verdad que las sociedades modernas necesitan unos grandes presupuestos porque hay materias, lo hemos visto ahora con la pandemia, hay materias como la propia sanidad, como es la educación, como son los transportes, como es la seguridad, que requieren un esfuerzo presupuestario tremendo. Y esto hace que los medios que se destinan a la justicia pues sean menores de los que son necesarios. Pero además del presupuesto, con el presupuesto no se arreglan las cosas, no se arreglan poniendo más dinero en los juzgados, creando más juzgados, no. También hay que racionalizar los medios. También hay que tener en cuenta la importancia que implica la feminización progresiva de la justicia. Nosotros en España hace años ya que pasamos del 50% de la composición de mujeres, hombres en la justicia. Este año pasado, los que han ingresado, las personas que han ingresado en la escuela judicial, tenemos ya un 72% de mujeres. Esto también es importante porque la mujer aporta una racionalidad y un sentimiento práctico que los hombres muchas veces carecemos. Hay una tendencia a la externalización también de servicios judiciales, porque no pueden dar abasto los funcionarios, los servidores públicos que trabajan. Luego, otra de las conclusiones del Comité de la Eficacia de la Justicia en el ámbito europeo es que la ejecución de las sentencias debe profesionalizarse y debe tratarse de una manera coherente con las necesidades de nuestras sociedades. No puede ser un nuevo proceso judicial cuando ya tenemos una sentencia otra vez a pelear ante los juzgados, sino que tiene que ser mucho más dinámico. Y por último, señala la importancia que he hecho notar con una letra más fuerte, el desarrollo de los medios alternativos. Porque con el desarrollo de los medios alternativos pueden solucionarse muchos de estos problemas a los que nos estamos refiriendo. Hay estados
Hay naciones en las que el índice de asuntos que van a la justicia, en la comparativa con España, que es de la que yo le puedo hablar, pues es tremenda. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen el 15% de los procesos judiciales que tenemos en España. Lo mismo ocurre en Canadá, lo mismo ocurre en Australia. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que hay una fase previa a la burocratización de la justicia, a la pelea ante los tribunales. Yo muchas veces hago el símil de que los tribunales lo que hacemos fundamentalmente es facilitar un ring de boxeo para que los ciudadanos puedan pelear. Y sería fundamental que procuráramos que no llegaran a pelearse, ¿no? Que no llegaran a ese ring de boxeo, a esa cancha de boxeo, sino que los conflictos pudieran solucionarse antes. Esto está claro, y desde el mundo de la mediación no hace falta que se insista en la importancia de los métodos alternativos, pero sí es necesaria que se insista desde los tribunales y con los tribunales, porque hay muchos jueces, muchos abogados que todavía piensan que la única vía posible es la de la judicialización del asunto, y están francamente equivocados. La vía judicial es insuficiente, y es insuficiente por la lentitud burocrática que tiene. Necesita ser lenta, porque claro, si se va a un proceso judicial, cada una de las partes tiene derecho a poner su demanda, a interponer sus alegaciones. La parte contraria tiene derecho a replicarlas, a contestar. Hay otros trámites de réplica, de dúplica. Después se ha de practicar la prueba, y la prueba a veces es compleja. Y una cosa es la proposición, lo que se admite, y otra cosa es el resultado de esa prueba, luego la crítica a la prueba, luego los juicios orales. Y una vez que se tiene la sentencia, caben los recursos y, en consecuencia, es ineficiente. Antes hablaba de la autopsia. La autopsia, creo que también en México se utiliza esta palabra antigua en español, que es el reconocimiento de la causa por la que una persona murió. Es decir, es el examen del cadáver. Entonces, cuando hablamos de relaciones jurídicas vivas, lo que nos interesa es que no se muevan, que no se mueran. Lo que nos interesa es que se lleguen a acuerdos que sean positivos. La administración de justicia burocrática además es rígida, sumamente rígida, que es precisamente lo contrario de la mediación. La mediación es informal, tiene muy pocas formalidades, o debe tener muy pocas formalidades, porque a veces los legisladores empiezan a legislar sobre mediación y hacen unos códigos más complejos que los propios procesos judiciales. Y luego es el alto coste económico, los gastos del proceso, los gastos también para los estados, y por supuesto porque es destructiva. Al destruirse las relaciones, se destruye también la economía de las familias, se destruyen los patrimonios, se destruyen las empresas. Básicamente, este informe de la CEPEG lo que decía es que hace falta, primero, adaptarse a la revolución tecnológica. Eso está claro y hoy nadie lo puede discutir. En segundo lugar, la rapidez. Y en tercer lugar, tener en cuenta la globalización. No vivimos ya en un mundo pequeño, vivimos en un mundo globalizado. Ustedes lo tienen muy claro allá en Nuevo León, Monterrey, con el vecino americano, ¿no? Con las maquilas, con las concesiones, con las empresas. Tengo un familiar que bueno, pues resulta que trabaja en Nuevo León, trabaja en Monterrey, es ingeniero, trabaja en Monterrey, trabaja para una empresa radicada en Puerto Rico, cuyos centros organizativos están en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando surge un problema de cualquier tipo en esta empresa, nos faltan esas
esas herramientas. Entonces hay que abrir el sistema de justicia. Y esa apertura del sistema de justicia pasa indudablemente porque podamos, con la revolución tecnológica, en realizar mediaciones y realizar entrevistas por videoconferencias como las estamos haciendo, con seguridad, que sea además con una cierta rapidez y además que tengamos en cuenta pues muchos factores. ¿Qué nos aporta la mediación sobre todo y los métodos alternativos? Pues que no tenemos que estar en materia civil y comercial tan apegados a la letra de la ley de nuestro Estado, porque al ser trascendente los problemas que tenemos que abordar, pues podemos perfectamente con la otra parte convenir en una solución justa, en una solución que sea nuestra ley. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que antes de entrar al templo de la justicia debemos transitar, debemos pasar por el templo de la concordia. Y eso nos viene del derecho romano. El antiguo derecho romano, en el Foro de Roma, la basílica donde se administraba justicia está detrás del edificio, precisamente donde lo que existían con los pretores romanos, lo que se hacía era discutir, dialogar, hablar, como en el ágora griega, ¿no? Hablar porque hablando se entiende la gente, justo al contrario de lo que nos han dicho que hagamos en los siglos pasados. Pues lo primero es ir al juzgado, ir al tribunal, denunciar a la otra persona. Esto es tremendo porque al final, si hiciéramos un seguimiento de la eficacia de nuestras acciones, nos sorprenderíamos. Los EDR nacieron, en primer lugar, para buscar nuevas metodologías de gestión de conflictos, nuevos métodos de resolución de conflictos. No solo la controversia ante el tribunal, no solo el combate, como antes decía. Hay otros métodos que hoy son necesarios. En segundo lugar, porque los ciudadanos de nuestros países necesitan la eficiencia en la superación de los problemas. Los problemas que tenemos se han de superar pronto. Cuando tenemos una enfermedad, pues lo que valoramos no es que existan unos grandes estudios universitarios. Lo que necesitamos es que con una relativa rapidez nos atiendan a un precio módico en un hospital, nos den la medicina y los remedios adecuados. Pues lo mismo pasa con la justicia. Eficiencia en la superación de los problemas, con el mínimo desgaste. Tenemos que procurar que la superación de estos problemas impliquen poco desgaste económico, de tiempo, de sufrimiento, etc. Y, por último, que se conserven las relaciones personales, las relaciones empresariales, que se conserven durante el tiempo. Bien, dicho esto, la diferencia entre el proceso judicial y la mediación, que es el prototipo, el paradigma de los ADR, sería este abanico al que están viendo en la pantalla. El proceso judicial es, desde luego, el menos eficiente, el menos eficaz. Puede ser el más seguro, si ustedes, ¿no? Puede ser incluso el que más se parece a la aplicación formalista de la ley. Pero, desde luego, es el que más tarda, es el más lento, es el más caro y, bueno, pues habrá muchos asuntos donde no hay más remedio, pero cuando hay otros medios, otro medio es el arbitraje. El arbitraje supone un abaratamiento de costos, supone también que podemos disponer de un árbitro con más rapidez, pero luego el proceso en sí también, el árbitro es, digamos, un juez privado elegido por las partes, pero que tiene también que guardar todas las formalidades y demás de un proceso judicial. En medio estaría la conciliación. La conciliación es un método muy eficaz también, que consiste en que las partes comparecen ante una autoridad
a veces es la autoridad judicial, otra vez es la autoridad municipal, otras veces son conciliadores judiciales, otras veces son de ámbito empresarial, por ejemplo, conciliadores en el ámbito del transporte, en el ámbito de la agricultura, ¿no? En instituciones o estamentos que cada vez más están implantando como métodos alternativos métodos o sistemas de conciliación. Me refiero también a las cámaras de comercio y me refiero también a esa actividad que se está realizando de negociación en muchos campos o de la mediación en otros muchos, ¿no? Hay que ver, depende la tipología del caso, será más apropiado uno u otro. ¿Qué quiere decir más ese menos, ese más? Pues ese menos quiere decir también que en el proceso judicial el ciudadano, la ciudadana, no tiene la menor implicación posible. En el proceso judicial, los abogados, los jueces, los procuradores, los fiscales, lo que hacemos es inyectar en el ciudadano una especie de morfina, una especie de droga, en virtud de la cual, ¿no? El ciudadano se duerme como cuando se anestesia en un quirófano. Y son los jueces, los abogados los que manejan el asunto, el conflicto y tal, pero el ciudadano no se entera. Al final le dicen, tiene usted una sentencia, que le ha salido bien o le ha salido mal. Y ya está, ¿no? Pues lo mismo que pasa cuando uno mete en un quirófano. Lo duermen y al final le dicen, pues mire usted se ha salvado, o no le dicen nada porque se lo dicen a la familia. Se nos quedó en el quirófano. Bien, sin embargo, en la mediación es el método de resolución de conflictos donde el ciudadano tiene la capacidad de gestión siempre. Nunca la pierde, porque en cualquier momento se puede levantar, se puede marchar. En cualquier momento es voluntaria. En consecuencia, en cualquier momento, si no le gusta, si no está cómodo, si piensa que la solución que se llegue no va a ser justa, pues se puede largar, se puede levantar, ¿no? Pero eso significa que se implica. Se implica porque el ciudadano en las mediaciones va a estar allá y va a estar sentado y va a estar acompañado de su abogado cuando tenga que estar, pero él es el que va a decidir hasta el último momento. Las características ya saben que son la voluntariedad, la profesionalidad y la confidencialidad. 3 características de las cuales, salvo la profesionalidad, que también se comparte con la abogacía y con la judicatura, las demás son propias de la mediación. Voluntariedad. En todo momento, la persona que está en un conflicto puede acudir a mediación o puede ausentarse o negarse a ir. Por último, la confidencialidad. Dentro del proceso judicial solo hay luz y taquígrafos. Todo lo que se diga, se dice la máxima, lo que se dice a los delincuentes cuando son cazados por la policía, se dice todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra, porque todo va a ser público. Sin embargo, en el proceso de mediación todo es confidencial. En lo que allí se hable, lo que se diga, se va a quedar entre las partes. Y esto nos va a dar una gran cintura para poder negociar con tranquilidad con la otra parte. Porque los documentos que allí se hagan, los dictámenes periciales que se hagan en un proceso de mediación, todo eso no va a poder salir después en un proceso judicial. Más aún, ni siquiera el mediador va a ser, no puede ser llamado al proceso como testigo ni como perito. Entonces ustedes me dirán, bueno, estamos hablando de mediación y nosotros, la mediación desde los tribunales, pues claro, desde los tribunales o jueces tienen que decir esto, tienen que decirle a los ciudadanos, en su caso es mejor que vaya a un método alternativo, que vaya a una conciliación, que vaya a una mediación.
vayan ustedes y le cuentan. A mí no me cuenten, porque si a mí me cuentan, yo ya tengo que poner una sentencia. Pero al mediador no, porque el mediador va a escucharles y después él va a quedarse mudo. Si llegan a un acuerdo, será fantástico. Si no, se va a quedar mudo. Nunca va a poder decir ante un tribunal lo que ha escuchado. Los métodos alternativos en los conflictos transfronterizos, es decir, los que pertenecen al ámbito globalizado, antes me refería a un asunto o a un conflicto entre una empresa de Monterrey de tipo manufacturero, donde las mercancías se extrajeron de Colombia, por ejemplo. La empresa transformadora está en Estados Unidos y el contrato se firmó en Puerto Rico con una cláusula de sometimiento. Claro, ya tenemos ahí un problema, que cuando surge un conflicto, resulta que tenemos que pelear primero por qué juzgado es competente. Y ahí nos podemos encontrar abogados que digan, no, competentes nosotros, que es aquí los que tenemos que pagar. Pero luego resulta que hay convenios internacionales, hay reglas de derecho internacional privado, y se puede ir a un tribunal, se puede estar 4 años, y al cabo de los 4 años la Corte de Casación o la Corte de Apelación puede decir, no nos correspondía a nosotros, le corresponde a otra tribunal de otro país. En segundo lugar, la determinación de la ley aplicable, porque claro, la ley aplicable va a depender. Nos vamos a encontrar un conflicto como el que les decía. Si aplicamos la ley norteamericana, si aplicamos la ley colombiana, si aplicamos la mexicana, la española, etc. Con la mediación no ocurre esto. Y no ocurre esto por una razón muy sencilla. Porque para el conflicto de derecho privado, la ley aplicable la van a consensuar las partes. Lo que se entiende por justo o injusto no nos lo va a decir un juez, sino que son las propias partes las que van a decirnos lo que consideran que es justo o injusto. Obviamente, en aquellos conflictos que sea obligatoria la aplicación de una ley, la mediación no va a poder funcionar. Y esas son las excepciones a las que anteriormente me refería. En tercer lugar, son las dificultades de la ejecución forzosa, es decir, el cumplimiento de las sentencias con carácter obligatorio. Cuando una persona pierde un juicio, una sentencia, una resolución, le es desfavorable, es frecuente que lo primero que le digan a su abogado es una pregunta. Oiga, ¿pero de verdad tengo que pagar? ¿De verdad tengo que acatar la sentencia? ¿No ve usted, licenciado, que hay algún camino para que yo no pague? Bien, pues esa diferencia en este tema, esta problemática, no pasa en la mediación, no pasa en los métodos alternativos. Claro, los métodos alternativos son por su propia naturaleza consensuados. Las soluciones se consensúan y en consecuencia no hay ejecución forzosa. Entonces yo le digo a muchos de mis colegas jueces, es mejor una mediación, porque no nos vendrán otra vez a llenarnos el tribunal de problemas con el cumplimiento, que ahora no cumple, que ahora la finca, que ahora no paga, etc. Porque cuando se llega a un acuerdo, si ese acuerdo ha sido querido por las partes, es porque se disponía del dinero, porque se sabía perfectamente que había que hacer una determinada actuación. Entonces, esto yo creo que es también un tema importantísimo, que los tribunales deben hacer ver a los ciudadanos. ¿Cómo se ha de hacer ver a los ciudadanos? Pues simplemente diciéndolo. Nosotros hemos implantado en España un sistema que primero fue por vía de experiencia piloto, en la que en un momento determinado del litigio el juez llamaba a las partes que estaban peleando y les decía, pero bueno, a ver, yo ya me he estudiado su caso,
Aquí sé claramente lo que hay. La resolución que yo pueda dictar no va a solucionar el problema. Vamos a declarar a uno victorioso y al otro que no lo vamos a hundir en la miseria. Pero a lo mejor no les interesa a ustedes esto. A lo mejor les interesa a ustedes hablar, porque probablemente podrán cooperar. No digamos ya cuando se trata de temas de familia. Bien, pues cuando estamos en sede de mediación de métodos alternativos, nos encontramos con esta importante cuestión. Y la importante cuestión es que como la solución alcanzada se ha querido por las dos partes, no va a haber problemas en la ejecución, porque nadie va a aceptar lo que no puede cumplir. Va a pedir plazo, va a decir vamos a deshacer la compra, indemnizar una parte, vamos a hablar con los niños, vamos a cambiar de actitud, etcétera. Hay muchas formas de solucionar los conflictos y nos evitaríamos lo que se llama el cumplimiento forzoso y toda la actividad que realizan los tribunales, que es mucha, es tremenda y nos colapsan nuestros juzgados. Lo mismo ocurre con la seguridad jurídica. No, la seguridad jurídica no es solamente el que un contrato se va a cumplir, se va a ejecutar de una determinada manera, sino además que vamos a vigilar en el proceso de mediación el cómo, el cuándo vamos a poder poner nuestras condiciones, etc. Es decir, que tenemos toda una serie de ventajas. ¿Qué papel tienen los tribunales? Yo supongo que ustedes han escuchado hablar del concepto multidor Justice House, Court House, porque es un concepto puramente norteamericano. Se comenzó, el concepto multidor se comenzó precisamente en Harvard, explicando un razonamiento sencillo, de cajón, que venía a decir, oiga, la Casa de la Justicia no tiene solo una puerta, tiene muchas puertas. Dentro de esas puertas está la negociación entre ustedes, la negociación asistida de un negociador, la negociación asistida más compleja o más complicada, que es la que yo le llamo mediación. Entonces hay toda una serie de puertas que el ciudadano debe transitar. Claro, esto, la obligación que tiene deontológica, ética, de informarle de estas vías es el abogado. Pero el abogado no siempre lo hace. ¿Por qué? En muchas ocasiones porque no ha comprendido el propio abogado el problema. En segundo lugar, porque desconoce lo que son los métodos alternativos. Y al desconocerlo, pues no lo puede aconsejar a sus clientes. Si a mí yo fuera un abogado de una población que no supiera lo que es la mediación y me viene a decir, oiga, ¿qué dicen en la capital que esto se vaya a mediación? Claro, yo, si no sé, lo primero que voy a decirle al cliente es, no vaya usted ahí, porque si hemos llegado ya hasta el día del juicio, pues ¿para qué quiere usted ahora ningún tipo de arreglo? Bien, cuando un juez o un tribunal paraliza el proceso judicial, los llama a capítulo a todos y allí les explica, miren ustedes, yo sé perfectamente lo que ha pasado aquí en su empresa, o sé lo que pasa en su familia. Aquí ha habido otra persona, aquí ha habido unos problemas económicos, etc. Entonces, cuando el juez hace ver a esas personas que hay otros mecanismos y se los aconseja, es muy difícil que después vuelvan al tribunal, ¿no? Porque recapacitan. Si se lo dice el abogado es distinto, porque a los abogados las personas los buscan para que les ganen la batalla. Pero muchas veces hay que reflexionar. ¿Qué es ganar una batalla? ¿Qué es ganar una batalla? Y muchas veces la gente no lo sabe, porque ganar una batalla no es que te tenga una sentencia, una resolución dentro de 5 años.
que tú puedas poner en un cuadro en tu casa y a lo mejor no la puedes exigir el cumplimiento porque ha habido cosas en el intermedio. Entonces esto es importante. Otro papel que tienen en los tribunales cuando se aconseja ir al método alternativo, pues precisamente es el de aconsejar y el de derivar, el de decir, miren, vamos a parar aquí, no sigan ustedes por este camino con sus abogados. Ustedes lo han hecho lo mejor posible, pero vamos a buscar entre todos un tercero, un mediador, que hable con ustedes para que ustedes vean todo lo que les puede ir y venir. Hay personas que no saben lo que les espera y cuando les explicas, mira a sus abogados y dices, esto no me lo explica usted. Claro, no me lo explica usted, es que usted me dio garantías de que iba a ganar el juicio. ¿Y qué garantías da un abogado? Vamos, o sea, si da una garantía es porque es mal abogado, porque no se puede tener una conciencia clara de que se va a ganar un proceso. Y luego, pues lamentablemente, hay muchas ocasiones donde se necesita un refuerzo. Esos refuerzos en psicología se llaman refuerzos positivos o refuerzos negativos. ¿Cuáles son los refuerzos positivos? Pues cuando a las personas se les transmiten ventajas. Usted va a tener una ventaja de que a lo mejor si consigue ganar el pleito, el proceso dentro de 5 años, a usted ya no le hará falta el dinero, ¿no? Porque a lo mejor va a heredar de su padre o porque hay otras circunstancias. Sin embargo, si usted consigue un buen acuerdo, va a poder cobrar dentro de un mes o va a poder hacerse partícipe de la empresa y va a vigilar usted cómo está funcionando. En el tema de familia es clarísimo, ¿no? En los divorcios, las separaciones, ¿de qué sirve que te estén pues calentando la cabeza al psicólogo? Es que mire usted lo que me hizo, es que, cuando se podía tener una reunión con el otro abogado, con una cierta seguridad o con mucha seguridad de que no va a pasar nada. Y finalmente, ese premio que se va a decir va a ser el cobrar pronto, el cobrar pues la deuda, probablemente sin intereses. Hay muchas formas de arreglarlo. O el otro es el refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo negativo? Pues el refuerzo negativo es cuando los jueces les advierten que si no llegan a un acuerdo y tienen que poner la sentencia, quien pierda el proceso, es decir, quien pierda el pleito, va a tener que pagar unos gastos importantes de intereses, de gastos de los otros profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, una sanción. Bueno, pues este es el nuevo papel de los tribunales. Hemos dicho ya las diferentes diferencias entre el proceso judicial y los medios alternativos en cada uno de los casos. Y yo voy a dar por terminada esta disertación o esta conferencia que es inaugural y por eso debe ser en breve. Hay un dicho antiguo que es que lo breve, si bueno, 2 veces breve, pero a mí me lo enseñaron reforzado. Es lo bueno, si breve, 2 veces breve. Porque en definitiva, los mensajes que les quería transmitir son estos, en este frontispicio de la Semana de la Mediación. Después, quienes la sigan van a escuchar a grandes maestros, van a escuchar a personas con mucha experiencia. Pero yo quería situar estas reflexiones en el pórtico porque me interesa mucho que los jueces, si estamos en un entorno judicial, me interesa mucho que los jueces aprendan la lección. No consideren que la mediación es algo diferente, es algo que les va, o a los abogados, que les va a mermar el trabajo o les va a quitar autoridad. No, porque en definitiva con los métodos alternativos el carácter voluntario
es el intento. Si se ha intentado y no se ha conseguido, pues mira, siempre quedará la solución judicial que la darán en una sentencia. Pero estoy seguro que en el camino muchas personas verán lo útil, lo pragmático que ha sido acudir a la mediación y a los métodos alternativos. Así que con esto termino y dejamos además un espacio para que ustedes también puedan preguntar alguna duda, alguna inquietud que tengan o algún concepto de los que yo les he explicado que no haya tenido mucha fortuna al transmitírselo, ¿no? Y podría aclarárselo. Así que ustedes tienen a partir de ahora la palabra durante pues unos minutos que ha previsto la organización. Anímense. Muchas gracias, doctor Pascual Ortuño Muñoz. Nuestros compañeros del Instituto de Mecanismos Alternativos están verificando si hay algún cuestionamiento por parte de nuestros participantes dentro de la sesión de Facebook Live donde se está transmitiendo su participación. Me comentan que hasta el momento no hay ninguna participación en cuanto a cuestionamientos por parte de los participantes en esta primera actividad de la Semana de la Mediación, por lo que no me queda más que a nombre de nuestro magistrado presidente, el maestro José Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, agradecer infinitamente la aceptación para participar en esta Semana de la Mediación del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León en su emisión 2021, con esta charla que sin duda nos deja bastantes expectativas, nos enriquece en cuanto a su experiencia y sus conocimientos. Y pues oportunamente a través de los medios electrónicos se le hará llegar su reconocimiento por su destacada participación en esta Semana de la Mediación. Muchísimas gracias, doctor Pascual Ortuño Muñoz. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Quedo a su disposición y bien, espero que nos volvamos a encontrar para profundizar en estas cuestiones a las que me he referido. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, señor doctor.